Esta maravilla de tiempo de Pascua es una gran oportunidad para, en medio de las dificultades, descubrir dónde está Jesús resucitado en el hoy. Descubrirle, identificarle y anunciarlo. La tentación es buscarlo fuera. La tentación es fabricarse otros mundos o convertirlo en una entelequia, en una idea. Hoy, en este Evangelio y en esta palabra de Dios que vamos escuchando, aparece la ciudad al principio de nuestra vida como cristianos. La ciudad como el lugar normal del crecimiento del Evangelio. Antioquía, una ciudad grande, como puede ser nuestra Madrid, era una ciudad tan grande como Roma o como podía ser Alejandría. Y en esa ciudad el Evangelio tiene un arraigo, porque el Evangelio siempre es concreto, los años 38 o 40, y tiene nombres concretos, Bernabé, Pablo. El Evangelio necesita esos instrumentos, porque la buena noticia siempre va concretándose en la historia y a través de personas. Allí, en Antioquía, es donde tomamos nombre, un nombre que continúa hasta ahora. Los cristianos. Antes se nos había llamado los creyentes, los hermanos, los que caminan o los que hacen el camino. Y a partir de ahí se va consolidando un nombre. Los nombres siempre son importantes porque nos definen. Cristianos. Es importante porque el ser cristiano no sugiere que estamos vinculados a una idea, a un pensamiento, a una filosofía, a un conjunto de valores, ni siquiera a un libro. El nombre de cristianos es el que nos remite a nuestra vinculación con una persona, con Cristo. Y efectivamente, desde aquel momento de Alejandría, con una historia concreta hasta hoy, se nos va recordando en el nombre continuamente, con el que nos identificamos, que lo fundamentalmente nuestro es el encuentro, es una relación, es una dependencia con el propio Jesucristo. Claro, a los judíos, como hemos escuchado el Evangelio, les cuesta entender esta relación. Ellos, cuando hablan con Jesús, buscan pruebas, buscan signos. Demuéstranos que esto es lo bueno. Dinos qué es lo que tenemos que hacer, qué tengo que cumplir, porque ahí es donde tengo la seguridad. Jesús continuamente se desmarca de eso. No va buscando ahí las seguridades. De aquí surge una pregunta fundamental que quizá hoy la podemos traer cada uno en la Eucaristía. ¿Y para ti qué es ser cristiano? Sí, ¿qué significa pertenecer a esta corriente de hombres y mujeres que en cada ciudad, en cada lugar, se han ido relacionando con Cristo? ¿Qué es para ti? Quizá es un buen día este de Pascua para decírselo a Cristo y para decírtelo a ti mismo. Para mí ser cristiano significa ahora mismo, para mí ser cristiano supone ahora mismo, para mí Jesús ser cristiano es. Quizá esa sea nuestra ofrenda preciosa hoy para la Eucaristía, porque de repente el ser cristiano, nos dice Jesús, que lo intenta definir brevemente en ese texto que hemos escuchado hoy, es un movimiento, es entrar en una relación. Hay, no sé si lo conocéis, seguro que sí, pero hay un dibujante, Fano, que es muy conocido, y tiene un dibujo de un Jesús que está abrazando al Padre y en el centro está el mundo lleno de personas. Quizá sea la plastificación del texto de hoy y de lo que significa el ser cristiano. Encontrarse abrazado por el Padre y el Hijo y estar en medio en todo nuestro mundo. Entrar, como Él nos dice, como nos dice Jesús, en la relación entre el Padre y el Hijo. Porque el cristiano es alguien continuamente de relaciones. Es alguien continuamente que entra en un movimiento de amor del Padre y del Hijo. Entra en un movimiento de amor, de un amor que se desborda y que se da. En eso
consiste ser cristiano. Ser cristiano, muchos dicen, es que esta relación de amor es muy difícil, porque lo ven como algo que hay que conseguir. El Papa Francisco lo recuerda continuamente y dice, cuidado con esa tentación de creer que tenemos que conseguir a Dios, que tenemos que conseguir a Jesús si hacemos algo. No, el cristiano es alguien que se siente atraído por Dios. Estos días, con el texto del Buen Pastor, lo vamos ahondando, el significado de sentirse atraído, llamado por un Dios que está diciendo, elígeme, está en tu mano, elígeme, ven a mí, como tú quieras. Un Dios que se desvive cada día en originalidades para atraernos y va poniendo un montón de elementos que nos atraen, su presencia, su iglesia, miles de lugares de cita, miles de chispas de su presencia que nos están diciendo, ven, ven, sé dócil. Porque en eso consiste ser cristiano. Entrar en esta relación, dejarse atraer por Dios y ser dócil. El cristiano es lo opuesto a la rigidez, a buscar pruebas, a encerrarlo todo, como veíamos en el Evangelio, como era la tentación de los judíos. Hoy, curiosamente, nos da dos pruebas, dos lugares donde experimentar el ser cristiano y aparecen en el texto del Evangelio. Si tuviéramos que decir que esto de ser cristiano no es estar por ahí arriba, ¿verdad? Hoy nos dice dos lugares. Durante toda la Pascua, el Evangelio nos va sembrando el lugares donde encontrar a Jesús y dónde ser cristianos. Hoy, en primer lugar, nos pone la fraternidad, el encuentro, el rebaño, el grupo de hermanos. El cristiano es aquel que pertenece. No es un individuo aislado y encapsulado, sino que pertenece a la relación. Jesús, cuando nos llama, nos da una fraternidad para vivir. Sin fraternidad, sin comunidad, no entenderemos a Jesús. Quizá ahora nos cuesta más porque no podemos reunirnos, porque no podemos vernos, pero en el corazón sabemos esa intuición que allí donde hay un cristiano está toda la iglesia. Y tenemos la intuición y tenemos la seguridad que al decir sí a Cristo estamos incorporándonos a su rebaño, a su fraternidad. La fraternidad es el primer lugar también donde hoy podemos experimentar ser cristianos y encontrar a Cristo. Y en segundo lugar, hoy se nos ofrece en esa primera lectura otro lugar muy especial. Sí, la ciudad. La ciudad como el lugar donde Dios opera, el lugar donde Dios trabaja, el lugar donde Dios está actuando. El cristiano es aquel que tiene una mirada creyente sobre la realidad y aquel que enseña a los otros a descubrir a Dios en esa realidad. Ese es el movimiento que nos trajo el concilio y que pertenece a la tradición más honda de la Iglesia. Hay muchos que hoy nos preguntan, ¿dónde está Dios hoy aquí? ¿Dónde está Dios en la ciudad? ¿Dónde está Dios en medio de esta epidemia? ¿Dónde está Dios en medio de una sociedad donde vemos cómo se han derrumbado muchas de las grandes seguridades que antes teníamos? ¿Dónde está Dios? Nuestra tarea como cristianos es contárselo a nuestros vecinos. Descubrir que este es un Dios que camina en los caminos ásperos de nuestra vida. Que nuestro Dios cuenta con nosotros para salir adelante. Que nuestro Dios es un Dios de personas que sostiene y que atraviesa el mal y la muerte, pero con nosotros. Tendremos que ayudar a nuestros hermanos a decir, ¿dónde está Dios en la ciudad? Pues queridos hermanos, somos una fraternidad, somos cristianos. Somos una fraternidad que sabe reconocer a Dios en medio de la ciudad. Somos cristianos. Tenemos una llamada del Señor para humanizar y para actuar, ahora quizá sanando, quizá señalando dónde está Dios. Tenemos una tarea preciosa en esta ciudad que nos espera, en esta ciudad que hemos de construir. El Papa, en la última carta que nos ha dado, nos decía que en esta ciudad y en este mundo tan urbano, la tarea de los cristianos es
inocular el antivirus de la justicia, de la caridad y la solidaridad, en nombre de Cristo. Pues somos cristianos. Habrá que tomar partido. La primera iglesia tomaron partido y hubo persecución y hubo martirio, pero hoy también es un tiempo para tomar partido. Tomar partido por este Dios que ha contado y cuenta con nosotros. Un Dios que camina con nosotros, que está en tu casa, que está en el templo, que está en los más pobres que están esperándonos y que está en este futuro. Un futuro de fraternidad, un futuro que vive en la ciudad y un futuro donde Dios siempre cuenta con nosotros para edificarlo.